Dios les bendiga. Gracias al Señor porque estamos reunidos con el único anhelo en nuestro corazón de saber cuál es el consejo que tiene para nuestro día, para nuestra vida, para que hagamos su voluntad que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Amén. Continuamos con el libro de Proverbios capítulo 10 y vamos a estudiar desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Tengamos claro que esto es un estudio que hacemos con el único propósito de conocer de verdad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero para ponerla por obra, no solamente para saberla, sino para ponerla por obra, para practicarla, para ejercitarla, para andar en ella. Y miramos que en el versículo 6 dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aquí dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, y el justo es aquella persona que realmente está dedicada en hacer la voluntad de Dios, que no se sale de ahí, que se mantiene firme en esa posición en todas las áreas de su vida. Y cuando dice que hay bendición en su cabeza es porque una persona que está sumergida en el camino de Dios, en el conocimiento de la palabra, todo su ser, todos sus pensamientos, todas sus palabras es de acuerdo al lenguaje de Dios, y como hablamos pensamos, y como pensamos sentimos, y como sentimos somos. Entonces hay bendición porque una persona que tiene solamente en su mente la voluntad de Dios, pues siempre está pensando en hacer lo bueno, en ayudarle a los demás, en hablar bien de los demás, en estar pendiente de dar lo mejor de sí para otros, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Pero cuando nos dice que hay violencia, que la violencia cubrirá la boca de los impíos, impío pues es el que se mantiene en pecado, que no le interesa a Dios, y es aquella persona que está siempre hablando mal. Esa persona nunca tiene una palabra de bendición, de bondad, de amor, de paz, de alegría. No, siempre es violencia, siempre es agresividad, siempre es vulgaridad, siempre está acusando, siempre está censurando. Ese es el estilo de ser y de vida de una persona que anda sin Dios. Y en el versículo 7 dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Cuando una persona es buena, pues es alguien a quien muchas personas se le acerca, y muchas personas quieren acercarse a ella, porque es una persona que genera tranquilidad, que genera paz, que sabemos que cuando va a hablar bien, que nos va a dar un consejo, que nos va a dar dirección, que nos va a motivar. Pero ¿para qué pensar en una persona que no hace las cosas bien, que genera angustia, que genera preocupación? Son personas que uno siempre va a querer esquivar, que no quiere tener en cuenta y mucho menos recordarlas. Entonces son personas que fácilmente pasan al olvido. El versículo 8 dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio, el que tiene claras las cosas de Dios, el que tiene claro la voluntad de Dios y se esfuerza por vivirla, recibirá los mandamientos. Una persona que ha entendido que solamente la voluntad de Dios, que solamente el consejo de Dios es el que es correcto, que la palabra de Dios es la que nos guía, que el mandamiento de Dios es perfecto, que no se equivoca, pues es una persona que realmente está muy interesada en escudriñar la palabra. En el proceso que yo mantengo con los estudiantes de los discipulados, me doy cuenta de esos discípulos que casi siempre que uno va a hablar con ellos para el estudio bíblico me dicen: quiero que me explique esto porque estudié aquí, porque estudié allí. Eso se da uno cuenta que son personas que de verdad tienen hambre y sed de la palabra, que tienen el deseo de verdad de hacer las cosas bien, que cuando de pronto algo no está saliendo bien dicen: mire, ¿será que yo me estoy equivocando? ¿Será que yo no lo estoy haciendo bien porque hice esto o aquello? Es decir, una persona que está ocupada, no preocupada, sino ocupada de verdad de estar haciendo la tarea. Esa es una persona sabia que tiene el deseo en su corazón de recibir los mandamientos, pero para ponerlo por obra, no solamente para recitarlos. Mas el necio de labios caerá. Es decir, pues si no tiene ninguna meta, ningún propósito, pues fácilmente se va a quedar regado en el camino.
Y eso es lo que muchas veces ve uno en las familias. En las familias hay unos que salen adelante y otros se van quedando y se van quedando. Y los que se van quedando le van echando la culpa a los que van adelante porque creen que no les dieron la oportunidad, pero no, es que no están interesados. Y este versículo es muy importante, el versículo 9, porque dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad tiene que ver con la responsabilidad individual de hacer lo correcto siempre, sin que nadie lo vea, cuando está solo, no importa dónde está, siempre lo que hace, lo hace muy bien, porque es que tenemos que tener presente que el que está sabiendo de verdad lo que yo hago y por qué lo hago es Dios. Entonces, hay personas que caen en la tentación de que porque como nadie me está mirando o nadie me está oyendo, entonces yo puedo hacer cosas incorrectas. En esta cuarentena me imagino que muchos lastimosamente han caído en esa trampa porque están solos, entonces nadie me ve, entonces se ponen a ver lo que no tienen que ver en el WhatsApp, el internet, a hablar lo que no tienen que hablar, a oír lo que no tienen que oír y hacer cosas incorrectas justificándose que por la situación, que por la circunstancia. No, el íntegro no importa, así le toca a uno más bien morirse, pero no va a caer en la trampa. Íntegro es la persona que es capaz de mantenerse limpia de corazón, de pensamiento, de boca, de ojos, de oídos, de mano, de todo delante de Dios. Una persona que no se mueve del propósito de Dios. Y dice que andará confiado. ¿Por qué? Porque es que si yo hago la voluntad de Dios como Él lo tiene establecido y si algo no funciona, pues ya la responsabilidad es de Dios, no mía. Eso es muy importante que tengamos claro. Dice más, el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que le da por hacer malas cosas, cosas indebidas, incorrectas, mentir, engañar a las personas o tratar de hacer cosas falsas, esa persona tenga la plena seguridad que va a caer. Y uno mira en los procesos de los malandros que hacen cosas que a ellos les parece tal vez que no se van a dar cuenta y el mínimo detalle hace que caigan y se descubra lo que hicieron mal. ¿Y a dónde van a caer? A la cárcel, incluso a la muerte. Eso es lo que generalmente pasa. Entonces, ¿para qué meternos en problemas si tenemos las posibilidades todas de hacer las cosas correctamente? Dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El que guiña el ojo acarrea tristeza, es porque cuando uno está guiñando el ojo, y sobre todo si hay maldad en eso, está pervirtiendo lo que otro está diciendo o lo que otro está haciendo, está manipulando, y entonces está dando cuenta el que está mirando eso, de que no hay verdad en lo que se está diciendo, en lo que se está haciendo. Dice, pero el necio de labios será castigado. Recordemos que las palabras tienen poder, y cuando una persona habla necedades, pues entonces esas palabras terminarán haciéndose realidad en su propia vida y en la vida de otros. En eso hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad. En estos tiempos difíciles de cuarentena, de estar juntos, se levantan muchos conflictos en los hogares porque la gente ya está aburrida, está cansada, y luego si cada uno no pone su pedacito, su partecita para que funcionen las cosas bien, entonces se incurre en un momento de malestar y de rabia, decir cosas fuertes, agresivas, maldiciendo a los hijos, a la pareja, a la familia, y lo triste es que el enemigo va a coger eso y lo va a poner en contra, y va a ver esa realidad, porque por eso nos está aquí diciendo la palabra, que el necio de labios será castigado. Dice, manantial de vida es la boca del justo. Quiere decir que cuando una persona habla conforme a Dios, siempre vamos a escuchar palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de prosperidad, palabras de gozo, palabras de alegría, ¿cierto? Ese es el lenguaje que espera Dios que nosotros tengamos, que siempre tengamos una palabra de bendición y de motivación para aquellos que están desanimados o desmotivados, y una palabra de corrección para los que van mal, pero que si es una persona sabia, sabe él o ella
que es para el bien de esa persona. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Siempre el lenguaje de la gente que no tiene a Dios en su corazón es un lenguaje muy fuerte, muy pesado, muy difícil de escuchar, por el cual debemos apartarnos, no relacionarnos con esa persona sino para lo mínimo necesario, y hasta ahí debe ser. Amén. Este es el consejo de Dios, que nos apartemos de ese tipo de personas, que nos acerquemos para ayudarlos si lo permiten, pero sabemos que tenemos una medida. Amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Un abrazo.